Era considerado como una promesa de carácter mundial, siendo peleado por diversos clubes en Europa y quedándose como el fichaje más caro tanto de un futbolista africano, como también el fichaje más caro en la historia de Arsenal. Sin embargo, fue un completo fracaso, nunca dio la talla y en la actualidad se encuentra lejos de la élite del fútbol mundial por su bajo rendimiento. Soy Dr. Foot y te presento Nicolás Pepe, la mayor estafa en la historia de la Premier League. Quizás su nombre se te haya olvidado o en verdad lo recuerdes, pero en realidad Nicolás Pepe fue sumamente nombrado hace un par de años atrás en el fútbol de Europa. Y es que actualmente se encuentra en la irrelevancia total, sabiendo que alguna vez rompió récords y era tomado como una verdadera promesa para su fútbol, buscando el poder consagrar todo lo mostrado en el Ballonpié de Francia. Nicolás Pepe nació un 29 de mayo de 1995 en Mantes-la-Jolie, Francia. Su carrera comenzó en los pastos galos junto al Angers en la 14-15, jugando en la segunda categoría del fútbol galo, pasando por la tercera división en Orleans y retornando con Angers para 2016. En la campaña 17-18 dio el salto a uno que siempre está compitiendo en Ligue 1, y es que Lille se hizo de su traspaso al adquirirlo por 18 millones de euros, convirtiéndose rápidamente en una de sus máximas figuras, destacando por su velocidad, su potencia y dominio jugando por el extremo derecho, marcando diferencias de cara al arco rival, ya que fue el máximo goleador de Lille en su primera campaña junto al club, terminando la temporada con un total de 14 goles en 38 partidos jugados, de paso comenzando a llamar la atención de varios conjuntos en Europa, quienes veían algo especial en este delantero, y aunque siguió por un año más en Lille, esto acrecentaba más las ganas de los grandes en obtener los servicios de este extremo marfileño. Por otro lado, aunque nació en Francia, Pepe decidió defender los colores de Costa de Marfil debido a sus raíces, aceptando su convocatoria en 2016 y quedándose con el seleccionado africano, donde pudo consagrarse con el título de la Copa Africana de Naciones a inicios del presente año. Volviendo a su pasado, para su segunda temporada con Lille, sus números aumentaron considerablemente. Culminó la que sería su mejor temporada hasta el momento, ya que registró 23 goles en 47 cotejos, números que convencieron en su totalidad a Arsenal en ir con todo por su traspaso. Siempre se le ha conocido al cuadro Gunner en fichar jugadores que vengan en ascenso, futbolistas por los cuales no se paguen un valor tan alto, pero que dentro del club lo puedan ir cotizando y consagrarlos en su totalidad. En el caso de Pepe esto no fue así, puesto que el cuadro londinense tuvo que desembolsar la suma de 80 millones de euros, siendo el fichaje más caro en la historia hasta la contratación de Declan Rice, y de paso convirtiéndose en el traspaso más caro de un jugador africano en toda la historia. Un suceso que quedó enmarcado en los libros del deporte y que provocaban altas expectativas hacia lo que podría ser el marfileño dentro de la Liga Premier. En agosto del 2019 se hizo oficial su llegada a Londres, esperando el que siguiera ascendiendo dentro del deporte y que pudiera estar a la altura de su traspaso, que hablaba mucho de sus cualidades dentro del campo. En un principio, Unai Emery lo tenía bastante considerado y este pudo responder a las oportunidades que se le fueron dando. En la 19-20, una temporada recordada por la pandemia, Nicolás Pepe aportó con 8 goles en 42 cotejos, números que a priori son muy bajos pero que en el papel son aceptables para un jugador que estaba en plena adaptación, esperando mucho más de cara a la siguiente campaña, donde sí mejoró mucho, teniendo a Mikel Arteta como su entrenador, pero teniendo a nivel colectivo un año pésimo para Arsenal, que finalizó su temporada en el octavo lugar de la tabla de la Premier League. Por su parte, Pepe hizo lo propio con la suma de 16 goles en 47 partidos, siendo el segundo máximo goleador de la campaña Gunner, mejorando lo que hizo en su primer año y queriendo el seguir elevando su nivel, aunque hasta ese momento aún dejaba algunas dudas, al no poder consagrarse dentro del plantel londinense. Su tercera y última temporada como Gunner fue la cuota que colmó la paciencia de aficionados y directivos. Nicolás Pepe venía de aceptables campañas pasadas, pero perdió su confianza. Arteta no lo tenía muy considerado, pero este no hacía nada para cambiar la percepción de su entrenador. Por otro lado, algunas lesiones no ayudaban en nada al extremo marfileño, que nunca recuperó su confianza en Inglaterra, culminando su tercer año en Londres con un total de 3 goles en 23 partidos disputados.
Nicolás Pepe fue cedido a Niza para la 22-23, esto con el fin de que pudiera relanzar su carrera y volviera a tener los minutos necesarios para recuperar su confianza. Sin embargo, no fue suficiente. Si bien en cuestión de números estuvo bien, elevando sus cifras, no logró convencer a Arsenal en poder retenerlo y así renovar su contrato. También hizo que Niza no moviera sus cartas para que lo dejaran dentro del plantel, y aunque aportó con 8 goles en 28 partidos, el internacional junto a Costa de Marfil tuvo que volver a Londres para empacar definitivamente sus cosas e ir en búsqueda de nuevos destinos. El cuadro inglés ya no lo quería y no le renovó su vínculo, haciendo que Nicolás Pepe se quede sin club, fichando en 2023 por Trabzonspor de la Liga de Turquía, quedándose como quizás el mayor fracaso de la historia de Arsenal, la mayor pérdida que tuvo el conjunto londinense, viendo como el jugador que alguna vez fue el más caro de su historia nunca respondió como se debía, terminando como una completa estafa para su club, al ver cómo esos 80 millones de euros eran números en rojo para sus finanzas, sumado al salario del futbolista en cuestión, en sus 3 temporadas defendiendo el equipo Gunner. La verdad es que su situación no ha cambiado mucho. Ha jugado 13 partidos de 27 posibles en la Liga de Turquía, mientras que solo lleva 4 goles y 2 asistencias en lo que va de la temporada. Su contrato finaliza en junio del presente 2024 y su valor de mercado ha bajado en demasía, tomando en cuenta que alguna vez llegó a costar 80 millones de la divisa europea y que ahora su cotización es de tan solo 10 millones de euros, cifra que de seguro bajará mucho más de acá al término del año. Con todo esto, mucho se habla de otros fichajes que quizás son más controversiales que este, pero en trascendencia y credibilidad superan en demasía a Nicolás Pepe. Actualmente podemos hablar de Antony con su traspaso de casi 100 millones a Manchester United, pero a lo menos el brasileño venía de jugar en su seleccionado nacional, de hacer una buena Champions junto a Ajax y de tener mucha más proyección que el protagonista de este video. Pero en el caso de Nicolás Pepe, si bien había tenido buenas campañas pasadas antes de Arsenal, todas fueron en League One, nunca se mostró a nivel de Liga de Campeones o similar, nunca jugó una competición mucho más exigente. Aún así eso no quitó el alto valor que pidieron para fichar por Arsenal, quedándose como una verdadera estafa para el cuadro Gunner y como uno de los peores y quizás el más olvidado en estos últimos mercados de traspasos. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero.